Hola a todos y bienvenidos una vez más a Formación Energética y Shop, este espacio donde el alma habla, la conciencia se expande y el corazón encuentra respuestas. Hoy tengo el honor de recibir una invitada muy especial, Mayra Esquivel Velázquez, terapeuta holística, escritora sensible y voz profunda del alma, autora del libro Cuentos para tu niño interior. Una obra que no solo invita a la lectura, sino que propone un viaje transformador hacia nuestras raíces emocionales, nuestras heridas invisibles y esa parte de nosotros que aún anhela ser mirada con amor, el niño interior. En esta entrevista hablaremos sobre qué la inspiró a escribir estos cuentos, cómo se relacionan con su propia infancia y también exploraremos un concepto tan fascinante como revelador, el karma cultural, esa carga colectiva que heredamos muchas veces sin darnos cuenta y que moldea nuestras decisiones, creencias y forma de vivir. Profundizaremos en cómo este karma se transmite a través de la educación, la crianza y la cultura, y cómo podemos empezar a sanarlo desde lo individual para contribuir a una conciencia colectiva más luminosa. Mayra nos compartirá también prácticas concretas para conectar con ese niño o niña interior y nos contará experiencias reales de lectores que han sentido la sanación tocarlos a través de sus palabras. Así que si alguna vez te has sentido cargando un peso que no entiendes, si has intuido que algo dentro de ti quiere ser escuchado y abrazado, esta entrevista es para ti. Gracias por estar aquí. Hola Mayra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? No, aquí. Bien, bien también. Me alegro, Mayra. Pues vamos a empezar, si te parece, con esta entrevista tan interesante que tenemos preparada. Y en este caso, quiero comenzar la entrevista preguntándote si nos puedes contar brevemente qué te inspiró a escribir cuentos para tu niño interior. Bueno, a ver. eh, Creo que esto lo había comentado en algún momento, que mi intención no era que se materialice en un libro, pero lo que me invitó a poder materializarlo, todas estas experiencias que viví viajando, fue el hecho de sentir que en ese camino, en este tiempo de 5 años aproximadamente en el que me aventuré a ser mochilera, eh, me ayudó mucho a conectar con mi niña interior. Y luego me di cuenta cuán necesario era estar conectada con la niña interior, porque hubo un pequeño momento en mi vida en el que sentí esa desconexión después de haberla tenido por tanto tiempo. Dije, uff, por eso la gente a veces entra en vacíos existenciales, y esto porque está desconectado de la esencia. O sea, está desconectado realmente del ser, está desconectado de todo eso que nos genera ilusión y curiosidad por la vida. Y creo que ese fue el motor para que Cuentos para tu niño interior pueda salir a la luz. Fue esa sensación de que tenía algo que aportar. Eh, y la verdad que la experiencia ha sido súper bonita, no solamente desde el hecho que decidí materializarlo, sino desde los comentarios y la información que me ha llegado de lo que está haciendo el libro en las manos en las que se encuentra ahora, ¿no? Sí. Qué Yo te contaré bonito. alguna que... Sí, Sí. sí, por favor, me interesa. Qué bonito, Mayra. Gran introducción. Gracias. Y para la gente que no conoce el libro todavía, ¿cuál fue el primer cuento del libro que escribiste? Sin lujo de detalles, obviamente, sino así a grandes rasgos. ¿Y qué te reveló sobre tu propia infancia o camino interior? Mira, aquí es que tú me has dicho esto y no sé si ha sido el primero en sí, pero se me ha venido esa imagen de ese suceso. Muy bien. Eh, yo estaba yéndome en Ecuador, no recuerdo de qué pueblo a qué pueblo, estaba viajando, y estaba viajando sola. eh, y en un momento me siento en una cafetería, no voy a contar como lujos de detalles, pero esto básicamente que para mí es muy importante. Ujú.
Y estaba en una cafetería sentada y había un niño que no dejaba de mirarme. Y era como una sensación de, yo recuerdo que yo estaba escribiendo cosas en mi libreta mientras tomaba mi café y el niño con sus ojotes grandes, hermosos y sus pestañitas, me quedaba mirando y me sonreía, me quedaba mirando y me sonreía. Y en un momento yo me vi a mí misma muy concentrada en lo que estaba escribiendo, sin sentir el café. Solamente esos sorbos que te das que ni siquiera sientes que estás tomando porque no estás activando, no estás en total presencia, ¿no? Y levanto la mirada, veo que me está haciendo como, ya me llegó a hacer, comenzó a hacer muecas. Y yo lo sentí como una invitación a jugar. Y entonces dejé el libro y comencé a hacerle muecas también. Y en un momento el niño se pone a bailar, sin música, ni siquiera había música. Se pone a mover el cuerpo y a bailar. Y entonces ahí me di cuenta, y creo que se me ha venido este cuento porque creo que es interesante ver cómo se puede uno divertir o puede uno disfrutar de la vida con cosas tan simples que pueden empezar con una mirada sincera, directa y profunda. Es una gran, gran invitación. Entonces, yo tenía 3 plumas de pavo real encima de la mesa con mi mochila, ¿no? Y yo sentía regalarle uno a la mesera y uno a la mamá del niño y quedarme con una. Y estaba como esta sensación de vergüenza de, ay, me van a mirar como loca que ando regalando plumas, ¿sabes? Y como había pasado esto con el niño, me atreví a hacerlo. Y me fui sonriendo de la cafetería, sabiendo y viéndome a mí jugar con el niño y viéndome a mí jugar con la vida y dando regalos a las personas sin importarme lo que vayan a pensar de mí. Y creo que esa es la esencia profunda del niño. Qué Y me pongo bonito. emotiva porque para mí es como algo súper profundo, súper profundo. Entonces de ahí nace un cuento que, bueno, por ahí ya quienes leen el libro van a poder entender, ah, ese es el niño del que hablaba. Pero no lo menciono como niño, sino le pongo un personaje, porque de eso se tratan los cuentos. Claro, claro. Maravilloso, Mayra. Qué bonito. El niño, bueno, tenía la música en su mente. Por eso bailaba. Exacto. Y en su corazón. Sí. Y bien, ahora vamos a entrar en un tema que tú me dijiste que te interesaba hablar de él, que es el karma cultural. De hecho, hablas del karma cultural en algunas entrevistas y mi pregunta es, ¿cómo definirías este concepto para quienes lo escuchan por primera vez? Vale, primero me encantaría comentar lo que para mí es el karma. Sí, el Ujú. karma es una reacción de una acción. Entonces, muchas veces lo utilizamos en una connotación negativa, pero ya lo había, creo, mencionado que para mí el karma no tiene una connotación negativa en sí, ¿sí? Sino es una reacción de algo que ha sucedido, o sea, de una acción. Y entonces llegué a decirle karma cultural porque a medida que fui viajando, me fui dando cuenta de ciertos hilos similares que tenían todas las personas de un determinado espacio geográfico. Eh, y entonces comencé a indagar un poquito la historia de esos lugares, ¿no? Y pude entender el por qué. Y entonces decidí llamarlo karma cultural. Porque todo lo que sucede en nuestra historia nos genera una huella, ¿cierto? Yo cuando nazco, en el proceso en el que soy niña, mis padres hacen algo, me dicen algo y va generando huellas. Estas huellas generan una información. No tiene que ser algo bueno o malo, es simplemente cosas que suceden y me generan huellas. En el transcurso de mi vida, yo puedo ir replicando esas huellas y esto para mí es como el trabajo que tengo que hacer. Ahora imagínate a nivel de un espacio geográfico. Si ha habido algo, sucesos en ese espacio geográfico
y han marcado a una cierta cantidad de personas en un tiempo determinado, por generaciones, esta huella que se dejó se va a ir replicando. Pero solamente se va a ir replicando con el único fin de que le demos un lugar y una transformación. Te comento un poco en el caso de Perú, porque yo vengo de Perú. Una de las huellas que yo pude detectar, una de las del el karma cultural que yo pude detectar ahí, está relacionado con el plexo solar, que vendría a ser el poder personal. Si tú te vas a la historia, claro, hubo una colonización, hubo un arrebato del personal. Y entonces tú vas a ver a muchas personas de Perú que tienden a hacer esto, bajar la cabeza, mirar hacia abajo, como una especie de sumisión. Y esto, para mí, es algo que se hace como automático, que lo hacen como automático. Especialmente lo hacen cuando llegan extranjeros o cuando son extranjeros. Inmediatamente en su campo energético se siente una especie de sumisión. No digo que todos, pero sí digo que es como una huella que se ha impregnado mucho en estas zonas, ¿no? Ecuador, Perú, estas zonas que de alguna manera han sido colonizadas o ha habido un arrebato de su poder personal, de su identidad también, ¿no? Por supuesto, hoy por hoy se está haciendo todo un trabajo de revertir eso. Y es ahí donde salen las nuevas generaciones a darse cuenta que hay un valor en todo eso que construyeron nuestros ancestros y lo están volviendo a tomar y están rompiendo con ese juego de, o lo que yo llamo karma cultural, ¿no? Están revirtiendo, están colocando todo en su lugar. Y así lo podemos ver en diferentes lugares y en diferentes espacios geográficos. Eh, no sé si quieres que te dé ejemplos o tienes alguna pregunta más sobre eso. No, Pero no, más o menos para... yo te dejo ser libre y expresarte, que vas muy bien, Mayra, está muy interesante. Co- Continúa. He puesto este concepto o este nombre, digamos, porque es interesante ver que no solamente hay un impacto a nivel de información en nuestras células, no solamente hay un impacto a nivel de nuestro núcleo familiar, sino que va mucho más allá. Con esto quiero decir que no nacemos en un lugar por las puras, no nacemos en un lugar por casualidad, sino por causalidad. Entonces, lo que estaba comentando era que, pues yo de niña era como muy rebelde, ¿no? O sea, ay, no, ya sé de dónde era, es que me había perdido un momento y Lo se me había siento. Sí, sí, no te preocupes. Va a quedar bien, no te preocupes. quería explicar por qué el karma cultural. Ya vale. Entonces, lo que estaba explicando era de que justamente el karma cultural lo que nos trae, o lo que nos comenta un poco, es que no solamente nosotros cuando nacemos en un lugar, en un núcleo familiar, no solamente que ahí tenemos la huella, sino que también va mucho más allá, que nacemos en un lugar no por casualidad, sino hay una causa, hay un para qué, hay un por qué. Sí, esto era algo que me parece importante mencionarlo, porque muchas veces nacemos en un lugar, tomamos energéticamente ese karma cultural, pero después cuando nos movemos de sitio geográfico, nos movemos justamente para solucionar y también darle una transformación a este karma, ¿no? A mí me pasó que mi venida aquí a Europa fue súper potente porque aquí trabajé mucho mi plexo solar, muchísimo. Entonces, claro, yo estaba acostumbrado a un estilo de vida muy de América del Sur, muy de fluidez, muy de, ¿sabes? Que nosotros hablamos allá como, ay, hola, ay, sí, dame un besito, gracias y esto, ¿no? Y porque somos muy amorosos y esto, ¿no? Y entonces, cuando llegué acá, hubo un choque cultural y ahí tuve que activar mi león interior para poder sostener este choque cultural, ¿sí? No porque uno sea malo o bueno o algo negativo o positivo, sino que era mi gran prueba.
Era mi gran prueba de conocer esa leona que tengo dentro en un territorio completamente desconocido para mí, donde no estaba mi hogar, mi familia, y ahí activar mi poder personal a full. Entonces, esa es la manera, ¿no? La transformación. Identificar cuál es tu karma cultural te ayuda a saber cómo trabajarlo, cómo transformarlo, integrar toda esta nueva información en tu campo para sacar tu verdadero y tu máximo poder, ¿no? Yo te estaba contando también que yo de pequeña era muy rebelde, súper rebelde. Y yo de estas cosas de chiquita, pero no rebelde de renegada o algo, no, sino rebelde de tener muy claro ciertas cosas, ¿no? Lo que quería, lo que no quería. Y recuerdo que de pequeña, bueno, los hermanos de mi padre, las hermanas de mi padre, tendían a querer mandarme a hacer recados a cada rato por ser la menor, ¿no? Por ser la chiquita. Y yo recuerdo que siempre era como, me decían, ¿no? Ay, cómprate, anda a comprar gaseosa o anda a comprar esto y, y vemos una película. ¿Y cómo era mi mente de chiquita que yo decía, esto es manipulación? Y entonces me iba donde mi papá estaba sentado leyendo el periódico y yo me acercaba y decía, papá, mi tía me ha mandado a comprar y me ha dicho que si compro voy a ver película con ella. Y yo la verdad que no quiero ir a comprar. Y mi papá bajaba el periódico y decía, oye, hazme un favor y manda a tus hijos y a mis hijas déjalas tranquilas, ¿sí? Y era como, yo era así, ¿sabes? Y entonces desde pequeña, de alguna manera, me he acostumbrado a esto, a poner ciertos límites de lo que yo quiero y de lo que no quiero, de lo que me parece correcto y no me parece correcto. Eh, em, pero ya de grande, uno va creciendo y la sociedad te va empujando más a soltar un poquito ese temple, ese centro, ¿sabes? Para poder encajar, para ser aceptado. Y entonces, claro, en un momento me vi como, uy, me perdí. Y acá, llegando a Europa, he vuelto a recuperar eso. Qué He bueno. vuelto a recuperar eso. No, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces ha sido súper, súper, súper guay ver todo ese reencuentro conmigo misma, ¿no? Esto que ya tenía innato de niña. Así que sí, esto para mí vendría a ser el karma cultural y creo que darle ojo, una ojeada a esto, revisar cuál podría ser tu karma cultural o el karma cultural de la gente de acuerdo al lugar donde han nacido es interesante. Y como dices tú, recuperar la esencia, porque yo creo que todos nos podemos sentir identificados con eso, Mayra. Pues bien, para continuar, ¿de qué manera crees que el karma cultural afecta nuestras decisiones individuales, incluso sin que seamos conscientes de ello, que es lo más peliagudo? Sí, bueno, aquí tocando el ejemplo que di referente a Perú, que algunas personas tienden a bajar la mirada como sumisión. Yo cuando estuve en la universidad, porque ya te conté que soy licenciada en negocios internacionales, hubo una materia, y la verdad que te agradezco mucho esta pregunta porque me has traído la herramienta, una herramienta de mis estudios que casi nunca los toco, casi nunca los toco, Suele pasar. pero, Continúa, perdona. pero, pero es bonito porque de alguna manera es como, por eso estudié esta vaina también, o sea, tiene un propósito, vamos. Claro, Y bueno, dentro de esta carrera, nosotros estudiábamos lo que vendría a ser psicología, porque claro, ser licenciada en negocios internacionales implica saber negociar. claro. Y tú para saber negociar tienes que aprender, y va a sonar un poco feo, pero tienes que aprender a leer a la gente, ¿sí? Entonces nos enseñaban este tema de psicología y dentro del tema de psicología nos enseñaban el tema o los mensajes que se lanzan en el tema, en la postura, en la mirada, en la forma de sentarse. Cada cosa que la persona hace nos manda una información de quién es en personaje. No digo en esencia, quién es en personaje. ¿Sí?
Y si vas más a fondo, te manda información de cuáles son sus puntos eh, frágiles, por así decirlo, Sí, ¿sí? sí, los O puntos sea, suena débiles. muy macabro, pero No, sí, suena muy macabro. no, pero claro, tienes que aprovechar el fuerte y sobre todo un tema de ventas. Es que claro, Sí, es lógico. bueno, bueno, hoy por hoy esto me sirve en positivo, porque ver los puntos frágiles de la persona, lo que hago es se los pongo encima de la mesa para que lo pueda transformar. Entonces, esto realmente me ha servido mucho también en lo que estoy haciendo hoy por hoy, que son los acompañamientos. Pero viéndolo desde el punto de vista de negocios internacionales, pues te lo enseñan para eso. Entonces, imagínate que tú veas a una persona que recién conoces y comienza a mirar para abajo, te comienza a mirar para abajo de frente. ¿Qué información te está lanzando? Te está lanzando la información que no tiene confianza en sí misma, te está lanzando la información que es una persona sumisa y que es manipulable. Entonces, claramente el karma cultural tiene un impacto y lo hacemos de una manera muy inconsciente. Por eso para mí ha sido como muy importante observarlo, ¿no? Eh, y ha habido casos en los que lo he observado en otras personas de otros espacios geográficos y lo hemos conversado y lo hemos profundizado y ha sido como, claro, han entrado como el, claro, ahora entiendo por qué me sale esto sin, ¿no? Y incluso diciéndome, sí, porque mis padres, o sea, no he visto mucho esto de mis padres o de mis hermanos, al contrario, más bien son todo esto. Y entonces es como lo tomas tan tuyo a veces, que se hace tan de manera inconsciente. Y el inconveniente de la mayoría de la gente es que suelen utilizar la palabra, es que yo soy así. Y es que en realidad no eres así. Estás haciendo una copia y pega de algo, de una vibración o de una frecuencia del lugar de donde naciste, pero que justamente viene a ti para transformarlo. Entonces, este es un poquito el ejemplo de lo que te doy, que lo hacemos muy de manera inconsciente, y es bonito observarse. Yo lo he hablado con amigas peruanas, incluso tomando este ejemplo, y se han quedado y han dicho, claro, sí, sí. Incluso me han dicho que en algún momento hasta sentían vergüenza, por eso bajaban la mirada. Interesante. Y es muy loco porque, ¿qué quiere decir? ¿Por qué la vergüenza? Y esto también tiene que ver un poco del karma cultural. Mis abuelos son quechua hablantes, pero mis abuelos, de parte de papá, no hablaban quechua así nomás. Y yo un día les dije, porque yo solamente los escuchaba discutir en quechua. O sea, cuando discutían, discutían en quechua para que nosotras nos enteremos de qué se estaban diciendo. ¡Qué inteligente! Entonces, yo creo que se insultaban. Es más, son... Sí, 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 sí. Y me quedó una palabra que ya luego te la cuento, que es en quechua, que era, que sí, que es un insulto, pero es graciosa. Y, y la cosa es que un día yo le pregunté a mi abuela, ¿no? ¿Por qué no hablaban quechua? Que yo quería que me enseñe quechua. O sea, no, 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 no te voy a enseñar quechua. Y un día me doy cuenta, y no sé si ella me lo comentó o me lo comentó mi abuelo, pero que había una pizca de vergüenza en hablar quechua. Había sido tan reprimido, sí, había sido tan reprimido porque se solía tocar, ya ahora ya no, ahora el quechua es como es nuestro idioma origen, ahora casi todo el mundo quiere aprender, casi todos los peruanos quieren Claro, aprender quechua, o es sea, lógico. el quechua se está volviendo, sí, Es que ahora sería una han hecho pena perder. películas en quechua y demás, pero es que se marcó muchísimo el tema de vergüenza, como que había una especie de, cuando hubo la colonización, hubo una especie de superioridad eh, para todo lo que vino y de colocar como inferior todo lo que había. Es más, si lees un poquito de la historia, los curanderos, los sabios, los que trabajaban con la sabiduría de la planta, tuvieron que hacerse agricultores y ganaderos para ocultar toda esta información para que no los maten, no los eliminen.
Y es más, los que hacían altares y los que hacían temas de sanación estaban obligados a colocar la cruz católica, la cristiana, y colocar también en el altar cosas que simbolicen que estaban de acuerdo con esta religión, para que no sean eliminados. Entonces, claro, hubo mucho tema de anulación del origen y de ocultar nuestro origen. ¿Y por qué ocultas algo? Porque hay vergüenza. Sí, puede ser que al principio haya habido represión, pero después esa represión se convierte en vergüenza. Y entonces es muy interesante. La verdad que yo te cuento esto y es hermosísimo poder como colocarlo encima de la mesa, porque es algo que lo vengo ya trabajando hace mucho, observando hace Y que se mucho. empiece a recuperar Y ahora todo eso con orgullo. Eso es precioso. sí, y es hermoso porque es como le das la vuelta Claro, a la cosa, ¿no? Sí, y ahora y está con fuerza, está es con fuerza. recuperar Hay el mucha, poder. sí, el plexo, recuperar el poder, sí, tal cual, Qué sí. bonito, Mayra. Y qué interesante que estoy aprendiendo porque no tenía ni idea y me encanta lo que estás compartiendo. Bien. Y mi siguiente pregunta, ya que estamos hablando del karma cultural, es en relación a los cuentos de tu libro. Si podrías darnos un ejemplo concreto que lo aborde, como digo, a grandes rasgos, porque sé que no, no nos vamos a poner aquí quien le interese. Voy a dejar el libro de Mayra aquí, ¿vale? En la cajita de información, por más que he mostrado la foto al inicio de este vídeo. Perdona, Mayra, continúa. Lo Ahí tengo, está. sí. Este es el libro, Bueno, sí. hay uno que te quiero mostrar la foto, no voy a contar todo, pero habla sobre el camino, en realidad, de la cosmovisión andina un poco. Ujú. Eh, Aquí está. Este es el dibujo, que lo hizo justamente una ilustradora de Perú, Maciel. Qué bonito, Mayra. Sí, y habla sobre justamente una mujer que se encontraba eh, no perdida, pero no plena, ¿sí? Se encontraba no plena, no estaba completamente conectada con toda su sabiduría y su fuerza. Y esta mujer hace un recorrido, conoce a alguien, y este alguien, eh, incluso acá utilizo las palabras en quechua. Este alguien se llama Asiriyaku, que significa agua que ríe. Y entonces esta mujer le da una enseñanza y luego sigue avanzando y se encuentra con otras personas más que van llevando a la diferencia. Es que no quiero contar toda la historia porque si no te Claro, lo leería el cuento. entiendo, lo entiendo. Pero se encuentra con los Aucas, que vendrían a ser las guerreras salvajes. Ujú. Hace el camino por el Capacán, que vendría a ser el camino principal. Los, También va por el Valle de los Urus, que vendría a ser las arañas, que son las tejedoras y que son las que nos enseñan el arte de tejer la vida, de tejer el camino, de tejer toda nuestra historia personal. Nosotros vamos todos los días de nuestra vida tejiendo. Cada paso que damos es una pequeña hilada, es un pequeño tejido. Entonces, que al final de toda nuestra vida vamos a ver qué diseño se ha creado. Entonces, todo esto, y al final del viaje aparece Kuntur, que es un personaje que vendría a ser el cóndor. Y este le enseña que todo camino siempre nos lleva a un alto vuelo, a una gran visión. Todo lo que hemos recorrido en nuestra vida siempre nos va a generar una gran visión, que simplemente hay que estar atento porque el momento va a llegar en que las alas se expandan y nosotros podamos ver desde arriba todo aquello que ya hemos venido tejiendo para por fin darle este propósito grande. Así que me emociono con el cuento. Qué Este es un místico cuento, y este es un espiritual. cuento,
Este es uno de los cuentos que para mí es muy conectado con el karma cultural. Sí, porque creo que yo, todo el poder personal que tengo y que activé cuando llegué aquí, fue gracias a reconocer siempre, 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 siempre mis raíces. No, mira, Es que hay que estar no, orgulloso. sí, es que para mí es, para mí es una parte importante de dónde nací y no un orgullo desde me creo por arriba o por No, debajo, no, sino Mayra, que se entiende perfectamente. es más desde mucha gratitud por haber nacido en un lugar donde pueda conocer tanto de la naturaleza y pueda estar muy conectada con esa esencia, con esa cultura. Siempre decía yo, antes de viajar a otro lado, voy a conocer mi Perú, voy a conocer mi Perú. Y realmente hice eso. O sea, antes de salir de ahí, conocí muchos territorios del Perú y me empapé de eso. Estuve viviendo en Cusco un tiempo también porque me enamoré de su cultura, de todo eso que se siente, que está ahí, la energía muy palpante. Eh, y entonces creo que gracias a eso, mi poder personal ha estado ahí, ¿sabes? Siempre había cosas o situaciones que pasaba que lo querían tapar, pero inmediatamente era como, vamos, sé de dónde vengo, sé quién soy, tengo las herramientas, vamos a ponerle cara a esto, ¿no? Y, y creo que esto es la razón por la que para mí este cuento representa el karma cultural, porque habla de una mujer que hace el camino de retorno hacia ella misma mediante diferentes personajes y como una escalera, ¿no? Primero necesitas conectar con el agua, que es la fluidez, para soltar todas las rigideces, aprender a tejer y luego volar. Qué bonito. Y sí, además, es muy interesante porque además tú te mueves, has viajado, te has movido por muchos sitios y realmente lo bonito, yo creo que como sociedad, como humanidad, es la integración de todas esas culturas. Es lo que nos enriquece verdaderamente. Mm, Porque hemos sido muy tontos como humanidad y hemos perdido información súper valiosa que ahora está, como bien has mencionado, empezando otra vez a renacer. Pero son cosas, es información que ya existía, lo que estamos Sí. redescubriendo, ¿no? Pero me encanta y muy bonito y muy de acuerdo con tu forma de expresarte y de hacer. Y te quería preguntar, a ver, déjame ver el tiempo del que disponemos, ¿vale? Va bien la cosa. Y es que si crees que la educación, la crianza, eh, perpetúa este karma colectivo, porque como bien has mencionado, tus abuelos, por ejemplo, que discutían en el idioma del lugar, pero no querían enseñar, no te querían enseñar a hablarlo. Que ahora la gente está viendo, como bien estamos mencionando, un renacer y parece que ahora incluso se están haciendo películas, me estás diciendo, y demás, hablándolo, pero ¿hasta qué punto ha afectado a las nuevas generaciones todo eso? A las nuevas tal vez no tanto, a las antiguas sí. Yo creo que las nuevas ya han hecho como un destape a full. Es más, Son las que están eh, liberando el karma. sí, 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 sí. Me he topado con jóvenes que han salido a temprana edad a estudiar a la capital con una idea de que en la capital es algo mejor y luego han retornado a sus tierras para hacer cosas grandes, con ese conocimiento, ¿no? Con esa madurez, porque se han dado cuenta del golpe, se han dado cuenta del golpe, se han dado cuenta de la paz que habitaba en ese territorio, que si bien es cierto, le faltaba saber exprimir, porque hay una frase que siempre dicen, y ahorita no recuerdo quién lo dice, pero es interesante que dice que eh, Perú
esa era una frase antigua, ¿eh? Yo ya no creo que sea así, pero decían que Perú era un mendigo sentado en un trono de oro. Y yo creo que lo que faltaba era aprender a agarrar todo eso que había ahí, que habías dicho no, porque si no, o simplemente por vergüenza o lo que fuese, por pensar que en la capital había más cosas más interesantes, mayor riqueza, qué sé yo, y dejamos de mirar un tiempo toda la riqueza que había en la naturaleza. Y es una riqueza que no, o sea, invaluable, invaluable. Y entonces estos jóvenes súper conscientes se fueron a la capital. Tal vez al principio algunos se perdieron, porque, uy, la capital, ¿qué me va a dar la capital? Y vamos a la capital. Y luego, a medida que fueron viendo y que las conciencias se elevó más, se dieron cuenta, esto es la capital y aquí yo vivía bien. Ahora, todo ese conocimiento que me dio la capital, porque claro, hay apertura de temas de los estudios y más desarrollado que en provincias, la voy a llevar a ese sitio que me cobijó, a ese sitio de alimento, a ese sitio que me dio calidez humana, porque también el hecho de estar en naturaleza y demás, pasa algo inmediato en nuestro campo energético. Todo nuestro campo energético se relaja. Estamos menos a la defensiva y más en la conexión de corazón. Y entonces en la capital ves a toda la gente con la cara, voy a decirlo, perdón, con la cara de culo, porque Yo andan creo que apurados, pasa en todas las andan en sus capitales. cosas, andan en sus cosas, solamente miran sus narices. Es la verdad, solo miran sus narices. Y en cambio, en los pueblos, en las provincias, en los lugares en los que está más conexión con la naturaleza, hay un compañerismo, hay una tribu, hay un conjunto, hay un... Me ocupo también, me ocupo de mí, pero también si necesitas algo, me Y ocupo de ti, sí es ¿sabes? diferente, se nota, pero yo creo que en cualquier ciudad que tú te muevas y sales a las afueras, hay un cambio de actitud significativo entre los pueblos y las grandes ciudades, totalmente. Que yo te decía que era muy notorio, era que era muy notorio este tipo de diferencia, ¿no? Eh, y bueno, no sé, para mí es como trabajar en eso un poco porque la gente siempre está pensando de que cuando lleguen las vacaciones y piensa que cuando lleguen las vacaciones se va de viaje y la gente piensa, me voy de viaje y es porque estoy viajando y me relajo y me estoy desconectando del trabajo. Mm, yo no lo veo tanto así, yo lo veo más bien que hay un cambio vibracional en cada espacio, porque la mayoría de gente que hace, se va a la playa o se va a la naturaleza. O sea, no buscan otra cosa. O sea, es muy difícil de que estando en todo el bullicio y carga mental en el trabajo y demás, y en la ciudad, lo que busques es irte a más bullicio. O sea, lo que busca el ser humano por naturaleza es el equilibrio. Y entonces, ¿qué necesita? Si tiene mucho de esto, de la ciudad, de caos y demás, entonces se va a buscar calma, silencio, tranquilidad. Eso es lo lógico. Eso es lo lógico y lo que realmente necesita nuestro ser. Que después que algunos sean terquiños o terquiñas y se vayan a meterle más bulla y más ruido a su ser, a su energía, pues ya, cada uno hace lo que quiere. Hay de todo. Y mira, Mayra, antes comentaste de tus abuelos, decías, había una palabra quechua, no sé qué, que es muy graciosa. Después te la digo. Y no me lo dijiste. Dime, dime. Bueno, pero es una palabra, a ver, vale. Sí, Primero digo una bonita que es claro. Cabaltamunay. Esa me la enseñaron en Chiclayo, es la sierra de, digamos, la ceja de selva también de allá una montaña donde estuve viviendo, que significa te quiero. Oh, Sí. Cabaltamunay. Y la del insulto,
qué mala soy. Tengo que tengo que dar dulcecito, pues. La otra es Chiquitamucha. Chiquitamucha. Y no me vas a decir lo que significa. Voy a decir cada palabra qué significa, ya tú de ahí lo juntas, ¿vale? Psiqui, ¿vale? Ahora, Sí, sí, ahora, sí, sí, ¿se escucha? sí. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces teletediki significa culo, ¿vale? Muchai significa beso. Ya sabes lo que significa. Claro, claro. Wow, qué Pues mi potente. abuela. Sí, entonces, claro, ellos estaban discutiendo y en un momento mi abuela se cansaba ya y volteaba y le decía, sí, quita mucha. Y ya, y era como, mi abuelo calladito. Y yo decía, bueno, entonces, sí, esa palabra es potente. Yo a veces la utilizo, a veces la utilizo. La gente, sobre todo si no quieres que te entienda, por estos lares, fantástico. Pues bien, para no abusar mucho de tu tiempo, que esto se ha ido desmadrando, pero tengo algunas preguntitas más y tengo que Sí, dímelo. filtrar. Eh, Te quería preguntar por la experiencia que han tenido tus lectores con tu libro, si ha tocado heridas, si ha abierto espacios de sanación relacionados con los temas que estamos mencionando, porque dijiste, tengo anécdotas, anécdotas bonitas, y eso pues me interesa que lo compartas. Bueno, te voy a compartir una en general que suele pasar y dos como muy particulares que me tocó, o sea, que me tocó el corazón en realidad. Primero porque vino de un femenino y el otro de un masculino. Eh, y para mí es muy importante que el hombre también entre en este mood, ¿sabes? De conexión con su niño interior. Creo que es donde ha sido más achacado, ¿no? El no llores, los hombres no lloran, Sí, y estoy de hay acuerdo. una a las emociones. Luego el hecho de tienes que ser el hombre de la casa, y es como ya te dan el papel de hombre cuando eres niño, ¿sabes? El reemplazar un padre, ¿no? Que la madre a veces pues le pide al niño madurar más rápido porque simplemente es ser hombre. Y por eso realmente vemos tantos hombres que lo que menos tienen es madurez emocional, porque se les ha presionado tanto para que sean pseudo maduros que en realidad no han trabajado la madurez emocional, que es lo que sostiene la madurez en otros campos, ¿no? O sea, son súper empresarios y demás y lo que fuese, pero una madurez en otros campos es un poco Sí, se que está ahí, se entiende que está perfectamente. Vale, entonces, las anécdotas. Bueno, primero hay mucha gente que me escribe que me dice que están como un poco asombrados porque utilizan mi libro como un oráculo. Esto quiere decir que lo que hacen es en las mañanas se levantan y abren, ¿no? Y leen un cuento y se quedan como con esa información del cuento, ¿no? Algunos, claro, por supuesto, lloran, les toca fibras y demás. Y luego, en el transcurso del día, les suceden cosas que van conectadas con el cuento. Es como que de alguna manera has activado esa información y tu propia energía llama esto para que lo integres en ti de una manera como más potente. Esto es algo que a mí me encanta porque en un primer momento yo lo utilizaba así, pero tengo muchas amigas que son medias brujitas también y entonces ellas me dijeron que lo utilizaban así y, eh, y que les pasaba esto, ¿no? Y entonces en ese momento yo me di cuenta, claro, es la intención que yo le pongo al libro, es lo que yo hago con el libro, e inmediatamente ellas de una manera intuitiva lo han hecho. Eh, y también me lo han dicho no solamente amigas, sino gente que han adquirido mi libro eh, sin saberlo, me han comentado esto también. Luego, una chica me escribió hace poco y me dijo, acabo de leer el cuento de Martina y utilizó tres palabras muy bonitas, que fue, me mató, me
transformó y me sanó. Y es justamente por lo que estoy pasando. O sea, como que conectó con esa información del cuento, es justamente el primer cuento, conectó esa información del cuento con algo que ella venía resonando hace mucho y entonces dice que comenzó a llorar con eso y por eso me decía me mató, ¿no? Comenzó a llorar mucho con ese cuento, a pesar que es un cuento cortito, es uno de los más cortitos, tiene una hoja y media. Y, y solamente para que entiendas de qué trata este cuento, Martín es una niña que conocí en Ecuador. Y esta niña lo que hacía era venía a abrazar fuerte, ¿sí? Esta es la historia real. El cuento tú lo vas a ver un poco transformado con personajes. Pero era una niña que venía a abrazar muy fuerte. Entonces, cuando abrazaba, te apachurraba, ¿no? Y entonces su madre a veces le decía como, Martina, no, Martina, no abraces así, no abraces fuerte. Y yo veía su gesto de que se lo tiene que guardar, que se tenía que guardar ese abrazo, se tiene que medir los abrazos que tenía que dar. Y entonces el cuento trata de una niña que, muy resumido, de una niña que ve a una hada, a su hada, llega la hada al cuarto y ella quiere ir corriendo hacia la hada, pero se retiene y la hada le dice, Martina, ¿por qué estás triste? Le dice, porque te quiero abrazar y no puedo, porque si te abrazo vas a desaparecer. Y el hada le dice, no, Martina, quiero que entiendas que cuando tú abrazas a alguien con tanta fuerza y aparentemente desaparece, no es porque se haya ido de tu vida, sino porque ingresó a un lugar muy importante para ti, que es tu corazón. Y entonces al final de este cuento lo que menciono es, esto es para todas aquellas personas que piensan de que cuando alguien se va de nuestra vida, es que realmente no la vamos a volver a ver o no vamos a volver a saber de ellas o hay como un corte completo, ¿no? Esta sensación de abandono, esta sensación de que, uy, se ha ido de mi vida alguien. Ya no es así, que en realidad es que esta persona ha ingresado en nuestro corazón y siempre va a ser parte de nosotros, aunque en apariencia y en físico no lo veamos. Y entonces este cuento trata un poquito de esto, de aprender a amar como Martina, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, nunca dejar de amar, aunque en apariencia no se encuentre físicamente la persona con nosotros. Qué bonito, Mayra. Pues sí que es una historia muy bonita. Y para Sí. terminar, Bueno, te quería... te cuento la del chico. Te Ay, cuento es la del verdad que me chico. dijiste, me dijiste que había dos, que era una de una chica y un chico, es verdad. Y de hecho recalcaste la importancia que tiene para ti que los hombres también se abran a esa sensibilidad, así que perdona y continúa. No te preocupes. Aunque la siguiente pregunta iba Bueno, relacionada, pero bueno. dime, Bueno, dime. pero la del chico, Sí. en realidad es hace unos días, me contó en realidad esto que le pasó. Me dice que iba para Madrid a una formación y llevó mi libro. Y cuando llevó mi libro, pues cogió un cuento, uno de los cuentos, y se puso a leerlo. Y en eso ha sentido como su cara mojada. Y dice que cerró el libro porque había alguien sentado al lado, ¿sabes? En los asientos estos de los trenes. Y cerró el libro y dijo, bueno, no, debe ser que estoy con sueño, bostezado, qué sé yo, ¿no? Eso que siempre trata de ponerle en la mente excusas. Y me dice Mayra, y lo dejé ahí, bueno, se fue la señora que estaba sentada a mi lado, ya estaba solo, y dije, bueno, voy a cogerlo de nuevo porque quiero ver si ha sido esto o ha sido algo que simplemente hemos bostezado, qué sé yo. Dice que volvió a releer el cuento, a terminarlo porque no lo había terminado, y dice que ahí ya explotó en llanto. Y entonces se lo permitió. Y Wow, me escribió, lo que estoy pensando es que el no ser consciente de si fue por el cuento o si fue un bostezo, te da a entender la poca sincronía que hay con sus emociones. O sea, totalmente le permitió conectar consigo. Perdón, continúa, pero es que me parece muy significativo. Perdona. sí, porque
porque sucede, Betty, que hay situaciones en la vida en las que estamos como muy conectados y podemos ir muy profundo, pero hay otras en las que están tan en el inconsciente que no le encontramos, ¿sabes? No le encontramos entendimiento. Puede ser que hoy yo veo una flor amarilla y me impacte tanto y me ponga a llorar y en ese momento recuerde que el día que falleció mi abuela había flores amarillas y que yo no hice el duelo de mi abuela, ¿sabes? Entonces hay muchos conectores y yo creo que el libro, una de las cosas que tiene es que las palabras que utilizo o la anécdota que utilizo o también las enseñanzas que pongo, que a veces están ahí como tiesas o escondidas. Y entonces cuando me dijo esto, para mí fue como, wow, gracias. Lo primero que le dije fue, gracias por permitirte sentir. Porque claro, tú puedes leer el libro y ajustar la lágrima, ajustar el nudo en la garganta y aquí no pasa nada, esto no es nada, ya está, me distraigo. Y bueno, y lo que le pregunté fue, y terminaste de leer el cuento? Y me dice, me permití llorar, terminé el cuento, pero tu libro lo he puesto en el estante un ratito hasta que pueda volver a leer otro cuento. Y me dio mucha risa porque dije, sí, todo tu tiempo. Le dije, este libro está para acompañarte, no es que te tengas que comer todos los cuentos en una, porque es más, una editorial de México, cuando hizo la revisión alfa del libro, esto que te leen el libro y te como una calificación o algo así, ella mencionó que los cuentos eran cuentos muy profundos y que eran cuentos para tomarse el tiempo de leer. Eran cuentos que removían. Entonces eran cuentos que necesitabas darte el tiempo para leer, para integrar, y que, bueno, y también ella dijo de que eran cuentos a los que yo podía darles muchísimos finales y que le había encantado. Había disfrutado mucho la lectura. Entonces, es esto, ¿no? Qué Eh, bonito que hablen así de tu cuento. estas situaciones y estas anécdotas fueron las que me pasaron y que me dejaron como una sensación bonita del propósito del libro y de mi propósito también. A ver, perdona que va con un poco de retraso, pero bien, bien. Vale. Sí, sí, Eh, sí. pero se oye bien, lo que pasa es que iba con un poco de retraso. Y ahora sí, Mayra, que creo que ya sí va siendo hora, pero esta pregunta para mí es obligatoria, te la tengo que hacer. Y la Vale, pregunta es, ahora, ¿qué viene para ti? Pues bueno, ¿qué viene después para ti vale. como autora? Si hay pues nuevos cuentos o hay proyectos en camino relacionados con estos temas de los cuales estás hablando, no sé, ¿qué información nos puedes dar? Bueno, a ver, referente al mundo de la escritora, estoy escribiendo un segundo libro, pero este segundo libro es un libro más de mi experiencia de vida en este salto que di del mundo material al mundo sutil. Y lo que hago es todo este mundo sutil lo trato de llevar a tierra de unas maneras y unos ejemplos como muy, pero muy palpables para que la gente pueda entender que nada está cerrado y que siempre el mundo material va a ir acompañado del mundo sutil. Siempre. Hay una resonancia. Todo lo que hacemos en en el mundo material tiene una resonancia y una vibración que impacta en nuestro mundo sutil y viceversa. Una meditación en un día genera un impacto en tu mundo físico y en el transcurso del día. No que te sientes más en paz, pues ese es el impacto que genera esa conexión con tu ser. Y entonces, esto llevado a todos mis planos, incluso los planos más brujiles, más
Sí, más de donde vengo, ¿no? O sea, más de toda escritura que ya viene innata en mí. Y este libro, básicamente, me encanta por cómo empezó. Y te quiero contar esto porque me parece muy interesante, porque también este libro es una sanación para mí, así como lo ha sido Cuentos para tu niño interior. También lo es este segundo libro que aún no puedo decir el nombre. Y este libro lo inicio presentándome. Y me presento como mi nombre en este plano es Mayra Helen Esquivel Velázquez. Soy hija de María y Sergio. Soy nieta de Baudilio y Berta, de Germán y Julia. Y tengo 4 hermanos que me acompañan en este plano. Tengo 3 hermanos que me acompañan en este plano. Y yo comencé a mencionar cada uno de ellos y hablar de ellos. Y en un momento sentí un apagón, un corte alucinante a nivel energético y a nivel mental. No podía escribir más. Y no entendía por qué, porque estaba muy inspirada, pero estaba súper inspirada. O sea, me sentía así como, ¡fua! Y entonces me senté a meditar un rato y a sentir qué era lo que pasaba. Y se me vino mi mamá a la mente y la llamé. Y le digo, mamá, una pregunta, estoy escribiendo un libro y esta vez justo en la parte de mis hermanos. Le digo, ¿tú has tenido otros hijos? Y me dijo, sí, tuve 4 abortos. Y aún me duelen porque realmente yo deseaba que viniera. Especialmente el primero, que tuvo más tiempo y pues lo perdió, porque mi madre al principio no podía tener hijos. En principio ella se trató para poder tenernos y tuvo 4 pérdidas. Y entonces ahí me di cuenta de algo inmediatamente. Bueno, yo tengo un grupo con toda la familia y tengo un grupo con mis hermanos nada más, que es donde cuchichamos cuando algo nos molesta de papá y mamá. Y entonces les escribí a mis hermanos y los hice partícipe de estos y le dije, por favor, prendan 4 velas para darles como un espacio en este clan a estos seres, ¿no? Y en el libro nuevo aparecen, los menciono, solamente uno tenía nombre y los otros 3 no, porque se perdieron, o sea, fue muy rápida su. Trata el segundo libro un poco, es un poco de mi vida y de mi camino, el por qué nací donde nací, qué connotación energética y espiritual le doy al lugar donde nací, incluso en el barrio donde nací, con los padres en los que nací, y todo mi camino de descubrimiento, de despertar ciertas habilidades y cómo las conecto con este plano terrenal y el porqué de la importancia de ello, ¿no? Entonces es un libro como muy potente, siento que es un libro muy potente, la verdad. Pues, Mayra, qué bonito, además el detalle con las velitas y todo. Y me parece interesante nombrarlo porque además el tema de los abortos, las mujeres lo viven muy en secreto. Posiblemente también es un tema que se lleva con vergüenza y está bien que lo menciones porque con el tiempo nos vamos dando cuenta de que es bastante natural, bastante habitual. Y bueno, que además que han sido 4, no ha tenido que ser nada fácil para tu madre. Mm, Y darte las gracias por sí. participar en esta entrevista. Y si hay algún mensaje que quieras compartir con la audiencia antes de terminar, este es tu espacio. Bueno, me gustaría dar un mensaje y una invitación también bueno, si te parece bien, para un encuentro que estoy haciendo ahora en junio, Aprovecha. un encuentro potente. Eh, pues primero el mensaje ay, mira, el mensaje que daría, soy yo de pequeña. Un Ay, mensaje, Cristina. el mensaje, el mensaje que daría básicamente es que realmente conecten con esa parte muy auténtica de ustedes. Yo entiendo que hay muchas cosas y muchas barreras que vencer,
la culpa, la vergüenza, el sentirse excluidos tal vez por ser como somos, y no porque sea algo malo, es simplemente que hay tantas pautas en la sociedad de cómo debemos ser que perdemos nuestra huella personal, perdemos nuestra autenticidad, eh, porque simplemente a veces nos vemos, imagínate que haya mucha gente vestida de color rojo, ¿no? Y nosotros venimos de color amarillo, verde y rosado. Y es como se sienten las miradas y esas miradas te comienzan a hacer sentir, todo tu campo se comienza como a achicar y a sentir que realmente hay algo mal, cuando no, simplemente está más colorido, tienes otros colores, ¿sí? Entonces, mi invitación es a esto, que recuerden de que hay más personas que están vestidos de rosado, amarillo, fucsia, verde, violeta, lo que fuese, y que encuéntrense con esos colorinches, o sea, que se encuentren con ellos y que sigan caminando en autenticidad cada uno, que cada uno respete sus colores y que tengan muy fuerte esa conexión con su ser para que nada de lo que pasa externamente los mueva, porque en esa conexión de su ser es lo que les va a llevar a dar pasos que vayan alineados a su camino y a su propósito y se sientan en totalidad. No hay otra manera. No lo puedes hacer con máscaras. Es que no lo puedes hacer con máscaras. No está permitido ese juego. Así que ese es mi mensaje. Y la invitación que les quería hacer es que el 21, 22, 23 y 24 de junio, la flaca Yogi y yo nos estamos yendo a la Cerdaña, a una casa muy hermosa donde vamos a hacer un retiro, pero este retiro se llama La Semilla del Clan. Y justamente es una invitación para sacar esa semilla que tenemos guardada en nuestro baúl y que no hemos querido mostrar al mundo por miedo a que la destruyan. Entonces la hemos seguido atesorando, la hemos estado atesorando ahí, guardianando, como digo yo, y ya es momento de sacarla, mirarla y clasificar. Ok, esto me da, voy a utilizarlo a modo naturaleza, esto me da fresas, esto me da tomates, esto me da naranjas, esto me da ta, ta, ta. Y una vez así, vamos a escoger qué semillas queremos poner en tierra fértil para este proceso de crecimiento y dirección hacia nuestro mayor bienestar, que es estar en plenitud con nosotros mismos y en totalidad. Así que esa es la invitación. Me pueden contactar si es que por ahí les resuena ir y ya les mando información. Perfecto, yo pongo toda esta información aquí en la cajita de información para que se puedan poner en contacto con Mayra. Pues Mayra, ha sido un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Amo, amo tus entrevistas. Ay, gracias, y yo a ti. Eres un encanto. Y en cuanto a ustedes, gracias. En cuanto a ustedes, un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Mayra.